¿Los narcisistas están traumatizados o demonizados? La respuesta es ambas cosas. En este video profundizaremos en la conexión entre el trauma y los espíritus demoníacos que influyen en un narcisista. Primero exploraremos cómo el narcisismo es una respuesta al estrés postraumático. Luego analizaremos cómo entran en juego los espíritus demoníacos. Si quieres aprender a identificar estas mentes y proteger tu paz mental, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desarmamos la manipulación cada semana. El narcisismo como respuesta al trauma. El narcisismo comienza como un mecanismo de defensa ante un trauma sufrido en la infancia, como ya sabemos. Este trauma puede implicar críticas, abusos o humillaciones por expresar emociones negativas, por falta de consecuencias, por falta de guía y por abandono emocional. Este castigo constante afectó su capacidad para calmarse y gestionar sus sentimientos negativos de forma saludable. Para afrontar la dureza de la vida, los narcisistas construyeron un falso yo con cualidades divinas. Este falso yo se convirtió en una barrera protectora contra los ataques externos, dándole la ilusión de ser invulnerable y superior. Este falso yo, sin embargo, es profundamente frágil, pero a la vez se cree grandioso y exige constante afirmación y admiración de los demás. Los narcisistas durante su infancia nunca aprendieron mecanismos saludables de afrontamiento ni de regulación emocional. Como resultado, su falso yo se convirtió en su estrategia para desenvolverse en la vida e impidió el desarrollo de una verdadera madurez emocional. Esto significa que los narcisistas llegan a la edad adulta con un desarrollo emocional detenido. Son niños en cuerpos de adultos, inmaduros emocionales. Todos los rasgos del narcisista, como la grandiosidad, el sentimiento de superioridad y de derecho y la falta de empatía, no definen su verdadera identidad. Son meras construcciones que el narcisista crea para sustituir su propia persona y así lidiar con su trauma. Trágicamente, estas mismas construcciones que el narcisista utiliza para protegerse tienden a producir los resultados que tanto intentan evitar. Este círculo vicioso no hace sino reforzar aún más el narcisismo. El grado en que un narcisista crea un falso yo en su infancia determina la rigidez y resistencia al cambio de su personalidad. Cuanto más elaborado y arraigado sea este falso yo, más difícil le resultará a su personalidad narcisista flexibilizarse y adaptarse. Es como si hubieran construido una fortaleza alrededor de su verdadero ser, dificultando la entrada de cualquier nueva información, comprensión o crecimiento personal. El trauma del narcisista justifica su abuso. Es natural sentir compasión por el niño narcisista o joven narcisista que experimentaron este trauma. Sin embargo, si bien el sufrimiento que padecieron podría explicar por qué tuvieron que crear un falso yo, no justifica en absoluto su narcisismo. No hay excusa para el abuso, para no hacer el trabajo necesario para sanar y cambiar, especialmente si profesan creer en Dios o ser seguidores de Jesús. Es muy difícil para un narcisista cambiar y probablemente imposible sin el poder de Jesús. Si el narcisista cree en Jesucristo y profesa seguirlo, entonces tiene el poder para cambiar y asumir su verdadera identidad dada por Dios. Cualquier persona con una personalidad fracturada o una identidad dañada por un trauma puede encontrar sanación y restauración completas en Cristo. Testimonios hay de sobra. Necesita creer en Él, conocerlo, invitarlo a tomar las riendas de su vida y buscar a Jesús para su sanación. Estos son los primeros pasos fundamentales para la transformación. Espíritus demoníacos y narcisismo. Existen muchas vías de entrada para la influencia demoníaca en la vida de una persona. Una de ellas son las heridas no sanadas. Así como las heridas físicas sin tratar pueden atraer infecciones, nuestras heridas emocionales o del alma pueden atraer espíritus demoníacos. Es como si pudieran oler nuestras heridas. En tiempos bíblicos, los fariseos se referían al diablo como Belcebú, que significa señor de las moscas. Esto implica que existen algunas similitudes entre el comportamiento de las moscas y el de los demonios. A menudo el narcisismo surge de profundas heridas del alma. Mientras esas heridas permanezcan sin cicatrizar, desprenden un olor espiritual que atrae lo malo, que atrae a los demonios, como las moscas de la basura. Al abundar, los demonios intentan influir en los pensamientos, las emociones y el comportamiento de las personas narcisistas.
Dado que los narcisistas actúan desde una falsa identidad, en lugar de cultivar su verdadera identidad en Dios, son particularmente vulnerables a la influencia demoníaca en sus pensamientos y comportamientos. Una segunda puerta de entrada para lo demoníaco es el pecado. A partir de heridas no sanadas, una persona narcisista puede cometer toda clase de pecados del corazón y de la carne. Estos pecados también atraen a los espíritus demoníacos. Cuando alguien practica los pecados de la carne durante mucho tiempo, sin arrepentirse ni cambiar su comportamiento, se ven influenciados por lo demoníaco. Si quieren conocer más acerca de este tema, pueden encontrar un video en el que hablé acerca de los espíritus detrás del narcisismo. Puertas para lo demoníaco. Orgullo y arrogancia. La Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6, Santiago 4:6 habla de esto. Debido a que los narcisistas son arrogantes, soberbios y tienen una visión grandiosa de sí mismos y se consideran superiores a los demás, Dios mismo los enfrenta. Los narcisistas no solo se enfrentan a la influencia demoníaca, sino que en todo lo que hacen chocan con Dios. Quienes no controlan su orgullo y su arrogancia, su soberbia, no reciben la gracia divina. Llega un punto en que Dios no solo los rechaza, sino que los confronta y los aflige con su desagrado. Los pone en situaciones para que superen estos pecados. Nadie quiere estar enemistado con Dios, pero los narcisistas, al aferrarse a un falso yo lleno de arrogancia, se exponen a ello. Pecado de idolatría. La idolatría es un asunto grave para Dios. Todo el Antiguo Testamento narra cómo el pueblo de Dios cayó en la idolatría una y otra vez, a pesar de las advertencias divinas sobre las consecuencias. Esto pueden encontrarlo en Éxodo 24, Romanos 1 al 24-27 y Primera de Corintios 10. Sin embargo, el pueblo de Dios de alguna manera no pudo evitarlo. Aún así, adoraron dioses falsos y cosecharon terribles consecuencias. El narcisismo suele implicar diversas formas de idolatría. La principal es cuando el narcisista eleva su falso yo con todas sus cualidades divinas por encima de Dios. Este falso yo no solo asume cualidades divinas, sino que usurpa el lugar que le corresponde a Dios en el centro de la vida del narcisista. Cuando el falso yo de la persona narcisista se sienta en el trono de su vida, cuando ponen por encima de la ley de Dios sus deseos, eso es idolatría. Otras formas de idolatría se manifiestan en la manera en que los narcisistas se relacionan con los demás. Los narcisistas tienen esta necesidad insaciable de atención, validación y admiración ajenas, lo que se denomina suministro narcisista. Cuando los narcisistas buscan este suministro en otras personas en lugar de buscar en Dios la satisfacción de sus necesidades e inseguridades, está cometiendo idolatría. De igual manera, al idealizar a ciertas personas, colmándolas de elogios y adoración en el bombardeo de amor que deberían reservar para Dios, incurren en idolatría. La otra cara de esta idolatría es cuando el narcisista espera la perfección de los demás, haciendo exigencias irracionales y sin tolerar las limitaciones y defectos ajenos. De esta forma, un narcisista espera que los demás sean perfectos para él. No existe persona perfecta excepto Jesucristo mismo. Cuando un narcisista persiste en estas formas de idolatría, sufre graves consecuencias, incluyendo abrir la puerta a lo demoníaco. Falta de perdón y amargura. Una actitud de falta de perdón y amargura puede abrir la puerta a lo demoníaco también. Es comprensible que alguien que ha enfrentado injusticia, traición, dolor y mucho trauma luche contra la falta de perdón y el rencor, pero no es saludable permanecer en ese estado. Desafortunadamente, en su intento por evitar enfrentar el trauma que han experimentado, los narcisistas a menudo se quedan en este lugar. Permítanme explicarles esto cuidadosamente. Cuando una persona narcisista se convierte en agresora o maltratadora, encuentra la manera de presentar la historia como que ellos fueran la víctima o como que ellos sufrieron de ataques. Como quizás ustedes ya hayan experimentado, el narcisista suele guardar rencor y amargura hacia quienes lo confrontan y le dicen la verdad, hacia quienes intentan exigirle responsabilidades. Al exagerar constantemente estas acusaciones como traición o victimización, los narcisistas intentan eludir la responsabilidad cuando se les confronta sobre su mal comportamiento. Los narcisistas suelen caer en la disociación,
una distorsión cognitiva que les lleva a percibir a las personas como totalmente buenas o totalmente malas. En consecuencia, cuando se les confronta, a menudo ven a quienes lo hacen como enemigos, sin reconocer sus buenas intenciones de cultivar una relación sana de estas personas que quieren que salgan de ese trastorno. Este pensamiento les impide reconocer la complejidad de la naturaleza humana, dificultando que vean a las personas como seres multifacéticos con atributos tanto positivos como negativos. Además, los narcisistas pueden tener dificultades para perdonar y albergan mucho resentimiento, lo que agrava aún más sus distorsiones cognitivas. Esta actitud implacable no solo perpetúa su incapacidad para ver los matices del comportamiento humano, sino que también los deja vulnerables al tormento de influencias demoníacas. Cuando un narcisista se niega a perdonar a quienes cree que lo han herido o lastimado y guarda rencor y deseos de venganza en su corazón, entra en tormento demoníaco. Esto se aplica a cualquiera que guarde rencor, pero es peor para un narcisista debido al efecto acumulativo de las otras fuerzas demoníacas que operan en su interior en otras áreas. Podemos ver esta dinámica reflejada en la vida de Saúl, 1 Samuel 9:31, y nuevamente en una aleccionadora parábola de Jesús en Mateo 18:21-35. Jesús cuenta la historia de un siervo que tenía una deuda pendiente. Con compasión, el amo le perdonó esa deuda. Sin embargo, después de que a él se le perdonara su deuda, ese siervo se negó a perdonar la de su compañero, que era menor a la deuda que él tenía. Entonces el amo lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Después de contar esta parábola, Jesús dijo: así los tratará mi Padre Celestial a cada uno de ustedes, a menos que perdonen de corazón a su hermano o hermana. Mateo 18:34-35. Como ven, metafóricamente, cuando un narcisista o cualquier persona se aferra al rencor, termina en prisión. La amargura está estrechamente relacionada con la falta de perdón. Hebreos 12:13-15 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura crezca y cause problemas y contamine a muchos. En este versículo se establece una conexión entre vivir en paz con todos y no permitir que la amargura crezca en el interior. Para una persona narcisista que actúa desde una falsa identidad, esto puede ser todo un desafío, ya que son adictos al conflicto. Además, exigen que los demás los adulen, que trabajen arduamente, que se dobleguen y se disculpen profusamente para ellos poder estar en paz. No se dan cuenta de que ellos también tienen un papel que desempeñar en vivir en paz con los demás. De hecho, ellos se alimentan del conflicto, son los que crean el dolor. Esa necesidad de gratificación narcisista los impulsa a causar drama, a provocar, a antagonizar a las personas constantemente. Esto contradice el mandato de Dios. Cuando un narcisista se niega a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de esa paz y en cambio elige el conflicto, la traición, el dolor y la discordia, abre la puerta al resentimiento en los demás. No aman la verdad, sino la mentira. El amor por la mentira es grave porque Satanás es conocido como el padre de la mentira. Jesús dijo acerca de los narcisistas religiosos de su época: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir sus deseos. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su propio idioma, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Cuando una persona narcisista rechaza la verdad y se aferra a las mentiras, los engaños y las distorsiones, Dios lo juzga. La Biblia dice: perecen porque no quisieron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la maldad. Segunda de Tesalonicenses 2:10-12. No amar la verdad es un problema grave, porque un narcisista no solo se enfrenta a la influencia de demonios, sino también a la fuerza de Dios mismo, que lo rechaza y así lo empuja aún más hacia sus propias mentiras y engaños. El espíritu de la división.
Los narcisistas están en el centro de todo tipo de divisiones y rupturas entre parejas, amigos, familiares. Crean estas divisiones calumniando a las personas y participando en campañas de desprestigio. Un espíritu de división es una ofensa contra Dios. La Biblia dice: 6 cosas aborrece Jehová y 7 le son detestables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes malvados, los pies presurosos para hacer el mal, el testigo falso que profiere mentiras y el que siembra discordia en la comunidad. Proverbios 6, 16, 20. Los narcisistas son conocidos por difundir mentiras y sembrar conflictos y veneno entre los demás. Manipulan a las personas entre sí y mantienen su papel en la división en secreto. Este es otro espíritu destructivo con el que operan los narcisistas. Sentido de superioridad. Los narcisistas se sienten con un gran derecho a todo, creyendo que todos les deben algo, por lo que carecen de gratitud. Son más propensos a la queja y a refunfuñar que a dar las gracias. Este sentimiento de derecho refleja la actitud que impidió a los israelitas de entrar en la tierra prometida, dejándolos atrapados en el desierto. Cuando los narcisistas persisten en el derecho a todo, la ingratitud, las quejas y los refunfuños también abren la puerta a lo demoníaco. La Biblia lo dice, porque aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Romanos 1:21. En Romanos 1:28 se dice que finalmente cuando nos resistimos a Él, Dios nos entrega a la depravación de nuestra propia mente. Envidia e interés propio. Los narcisistas son envidiosos y velan por sus propios intereses. Son sumamente egoístas. Esto también abre la puerta a los demonios. En Santiago 3:14-17 dice: pero si tienen envidia amarga y egoísmo en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual y diabólica, porque donde hay envidia y egoísmo, allí hay confusión y toda clase de maldad. Espero que este video haya sido útil para comprender la conexión entre el trauma del narcisista y la creación de un falso yo con cualidades divinas, y cómo estas cosas atraen a espíritus demoníacos que influyen y fortalecen al narcisista. Es evidente que el narcisismo es un problema complejo, no es solo demoníaco, sino que generalmente tiene sus raíces en el trauma. Gracias por invertir este tiempo en tu sanación y en tu crecimiento. No olvides dejar tu like si te ha servido lo que escuchaste hoy y compártelo con quien lo necesite. También me encantaría leerte en los comentarios con tu historia o si deseas que hable de un tema en particular. Suscríbete para no perderte nuestra próxima sesión y sobre todo cuida mucho de ti. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones especializada en abuso narcisista. Si estás pasando por una situación específica que no sabes cómo manejar, recuerda que ofrezco asesorías privadas de coaching. A veces una mirada externa y profesional es lo que marca la diferencia entre seguir dudando de ti o recuperar tu poder. Te dejo los detalles en la descripción. Hasta la próxima.